Estimados amigos, hoy viernes 8 de febrero. Todo está dislocado, distorsionado después de esa maratónica derrota. No me vean que fue de que una maratónica lucha, no. Del escogido, los Escarlatas y la República Dominicana ante México ayer en Hermosillo esta madrugada. Todo está en los periódicos, los medios de comunicación, todos fueron afectados por este juego que se extendió por 18 innings y que terminó ahorita. Nosotros estuvimos muy involucrados porque la Dominicana estuvo transmitiendo el partido en todas sus incidencias, la Dominicana FM, nuestra emisora de mayor alcance. Miren, hoy es un viernes que lo queremos dedicar, como hacemos todos los viernes, a temas de fondo, en este caso a la minería, específicamente a la Davril Gold y Goldcorp y también a la Falcon Bridge con Loma Miranda. Déjenme decirles de entrada que la República Dominicana siempre ha tenido dos comportamientos con respecto a la minería. Número uno, la incidencia política ha sido siempre un factor decisivo en la minería. Y número dos, la incuria de nuestros planificadores estatales, que nunca han tenido a la minería como lo que es, un aportante extraordinario de riqueza a la economía dominicana, tanto que podemos hablar de, si no cerca, mucho más de 100.000 millones de dólares de reservas probadas y probables en lo que son los yacimientos dominicanos. Oigan, ¿de qué estamos hablando? Ese es nuestro petróleo. Pero, si usted se analiza la Estrategia Nacional de Desarrollo para los próximos 20 años, no va a encontrar allí una clara referencia a este hecho extraordinario. Pero yo les digo que esta ha estado también influida por la política, porque fue un amigo de Trujillo, un geólogo que conoció Trujillo por muchos años, quien consiguió primero la concesión de Falcon Bridge Dominicana en el año 55 para la explotación de ferroníquel. Ese contrato se firma de concesión de exploración con derechos de explotación y se ratifica en los gobiernos posteriores a Trujillo, a la desaparición, a la muerte de Trujillo. Y en el 69 se firma un contrato nuevo ya para la construcción, para la erección de la planta de extracción allá en Loma Peguera. Déjenme decirles que Falcon Bridge Nickel Limited, que es la propulsora inicial de Falcon Bridge Dominicana, solo invirtió 5 millones de dólares en la compañía que erigió a Falcon Bridge, porque unos 190 millones de dólares. La inversión total fueron 200 millones de dólares, pero unos 190 millones aproximadamente lo aportó la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, con el Estado Dominicano como garante. O sea que ellos ni siquiera arriesgaron. Y reconociéndole una porción accionaria al Estado, eso sí, de unos 15 millones por aporte de naturaleza. Así es que se inicia el contrato. Y de una manera tal que Falcon Bridge Dominicana, en esos tiempos todavía propiedad de Falcon Bridge Nickel Limited, en los primeros 15 años de explotación, había reportado ganancias por 1.500 millones de dólares, de los cuales había ingresado al país 15 millones, nada más, de dólares, el 1% de las ganancias. Eso fue así hasta en 1987, cuando periodistas y medios de comunicación, entre ellos Pedro Cava y La Noticia, que fue el más activo de la época, pusieron de resalto la situación y el presidente Balaguer
amaneció un día decidido a corregir esa situación, mandó buscar los principales ejecutivos de Falcon Bridge Nickel Limited y se renegoció el contrato que de entrada, en el primer año, en el 1988, le produjo al Estado Dominicano 88 millones de dólares. Entonces para acá lo que ha acontecido es muy importante porque la participación de los beneficios de Falcon Bridge Dominicana para el Estado Dominicano ha superado los 2.000 millones de dólares. En este momento, Falcon Bridge Nickel Limited se propone conseguir del Estado el permiso porque ya es propietaria de unas 1.700, 1.900 hectáreas, multiplícalo por 16 para tener las tareas, desde Loma Miranda, contigua a Loma Ortega, para incorporarla a la producción de Falcon Bridge allá en Loma Peguera. Lo que se va a hacer en Loma Miranda es extraer material mineralizado, depositarlo en volquetas, camiones de doble eje sí, pero livianos de carretera, y llevarlo por carretera hasta Loma Miranda en la proximidad de Bonao, Loma Peguera en la proximidad de Bonao, donde ese es el Loma Miranda, eso que ustedes están viendo ahí. Y ese es el señor Blois, el gerente de producción de Falcon Bridge. Nosotros estuvimos allá junto con un equipo de periodistas de aquí y técnicos ambientalistas del PLD que estuvieron de visita también ese día. Allí se nos explicó todo el proceso. Pudimos comprobar dentro de Miranda, recorriendo Miranda, que no hay más que un solo río en Miranda, Jagüey, que lleva 1 metro cúbico de agua por segundo. Usted puede llamarle a esos ríos, pero para mí eso es un arroyo. Ese barrio que ustedes ven ahí es el barrio donde habitan ahora los que residían en Miranda, en las Manaclitas, un poco más de casi un centenar o docenas de familias que fueron ya transportadas a ese barrio construido por Falcon Bridge, a donde le pusieron a disposición unas 200 tareas muy buenas, de cultivo muy bueno, en el Valle del Cibao, en el Valle de la Vega Real, y le construyeron esas viviendas todas muy bien, con su salón de fiestas y de juegos, etc. Eso que vemos ahí fue una visita que giramos también a Loma Ortega, que es contigua, está exactamente al lado de Loma Miranda. Loma Ortega está siendo intervenida por Falcon Bridge Dominicana hace más de 10 años. Ahí se ha extraído un 40% del material mineralizado. Lo que se observa en Loma Ortega es una total reposición de la corteza terrestre y de la población arbórea. En la medida en que van extrayendo, van al mismo tiempo reponiendo corteza y población arbórea. Yo puedo dar fe, porque he seguido, porque estuve en la ceremonia de puesta en operación de Falcon Bridge en la década de los 70 hasta hoy, de que lo que nos causaba terror, que era ver esa estribación que era percibible fácilmente desde la carretera pelada y que hoy ustedes ven cubierta de bosque, es la realización de un contrato. Miren, esa zona es la zona que está mineralizada en Loma Ortega. Esa es una operación de mina. Eso es en Loma Ortega, al lado de Miranda. Eso no ha reportado ningún daño, ni a los arrozales, ni a las fuentes de agua, ni al clima, ni al ambiente en La Vega. Ustedes pueden estar seguros de eso. Porque los mismos ambientalistas y expertos que estuvieron ahí dieron fe de que eso es así. Eso no se conoce cambio ambiental en La Vega por efecto de raspar eso y ponerlo, depositarlo en camión y enviarlo a... Además,
desde ahí no hay escorrentía, porque que lleguen a fuentes de aguas fluviales que a su vez vayan a parar a fuentes alimentadoras de ríos o de la presa de Rincón, que es lo más cerca que hay por ahí, porque el agua que baja de esas estribaciones va a parar a un estanque grande, o sea, una especie de presa, de pequeña presa, donde vimos una población de yaguasa enorme, una de las más grandes del país, y piscícolas, o sea, peces, viviendo ahí, de manera que eso no hace daño. Además hay un proceso de relave del agua, de limpieza, que ellos entonces luego vierten a la fuente de agua cercana, un arroyo que no tiene mucha significación. Pero yo estuve ahí y puedo garantizar que no hay ningún peligro al ambiente y que Falcon Beach ha repoblado buena parte de la corteza terrestre que ha removido y de la población arbórea. Yo sí me alarmo, porque tengo que decirlo, cuando paso por vía aérea, por Falcon Beach, y veo que detrás de Peguera se le dejó minar muy cerca del río Yuna. Eso no debió acontecer. Usted me dirá, esa es agua que pasó bajo el molino, pero eso debe preocuparnos, y eso habla de la necesidad de establecer aquí una Dirección General de Minería, un Ministerio de Minas e Hidrocarburos, lo mismo que de energía, que sea una parte eficiente, una contraparte eficiente en eso de minar, porque si bien es cierto que se puede asegurar que Falcon Beach ha repuesto buena parte de la corteza terrestre y la población arbórea que ha removido en sus frentes de trabajo Peguera, Loma Caribe, Loma Ortega, también lo es que en algunas zonas, en el caso de Peguera y de Loma Caribe, por el lado, digamos, más al noroeste, llegaron demasiado cerca del Yuna, y eso no debió permitirse. Bien, ¿por qué Falcon Beach necesita de Loma Miranda? Porque Loma Miranda contiene no solamente un níquel, unas 23 millones de toneladas de ferroníquel, con 1.6 riqueza por ciento de níquel contenido en ese material mineralizado, sino porque también contiene elementos químicos que son imprescindibles para una mejor mezcla de los minerales que van a fundición. Y para extraer de eso el níquel que se necesita con capacidad de colocación en los mercados internacionales y con la riqueza que debe contener para que sea comercializable. Eso se explicó muy bien en la visita que hicimos a Falcon Beach anteayer, y para cualquiera, incluso estos técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, les es fácilmente comprensible, porque ahí, dentro de la visión que tiene el PNUD en el país, examinando el asunto de Loma Miranda y Falcon Beach, es comprensible porque hay expertos mineros y ingenieros de ambiente, ingenieros que saben de estos asuntos. Bien, pero independientemente de lo que está pasando en Miranda, donde por cierto esa visita puso de manifiesto que no es cierto lo que dijo la Academia de Ciencias, de que por allí nacen muchísimos sirios, no solamente es incierto, sino que también hay una población ahí de boscosa, suficientemente, fácilmente transportable y reponible. Eso no es una cosa del otro mundo. Es que estamos hablando de una montaña de mediana altura, hombre, pegada allá a la carretera. Es que estamos hablando que exactamente al lado está Loma Ortega, que ya fue explotada en un 40%, donde en la zona mineralizada de Loma Ortega. Y es que estamos hablando además que de las 1.900, 1.700 y tantas hectáreas, tan solo un 15% es lo que va a ser minado. Y que hay obras proyectadas, comprometidas por Falcon Beach,
entre ellas obras de ingeniería civil, que garantizan que cuando se mine, o sea, se extraiga el mineral, ningún residuo que salga de la zona de mina llegue a los cauces del río Jagüey, el único que hay, lo demás es cuento de camino. Pero quería extender el planteamiento hacia el asunto Barrick Gold Corp, los dos socios que tiene el Estado para explotar el oro, la plata, el cobre y el zinc, que están contenidos allá en Pueblo Viejo y alrededores. Ayer yo les decía que una de las cosas lamentables que tiene el país es que siempre ha habido en esto de los procesos mineros mucha intervención política. Les contaba que fue un geólogo amigo de Trujillo, amigo personal de Trujillo, quien consiguió la concesión de Falcon Bridge en el 55, y que más luego, en un ambiente de guerra fría, de dificultades, Balaguer que quería reelegirse, en el 69 se le concedió la impúdica, porque hay que decirlo así, el impúdico derecho de contrato a la Falcon Bridge Nickel Limited con una inversión de 200 millones de dólares. 190 millones de dólares de ellos fueron prestados por el Banco Mundial con el Estado como garante. Y el Estado solo puso 5 millones más naturales y se le reconoció, eso fue la compañía. La inversión total fueron 200 millones, pero Falcon Bridge Nickel Limited, desde entonces todavía está, pero entonces era la mayor productora de níquel del mundo. Solo arriesgó 5 millones de dólares. Los otros lo arriesgó el Estado Dominicano. Una cosa sorprendente. Hoy, Falcon Bridge, como les digo, cuesta más de 2.500 millones de dólares. Esa planta, con sus anexidades, cuesta más de 2.500 millones de dólares. Esos 200 millones de dólares se han multiplicado por este valor que le estoy diciendo, valor presente que se discutió con los ejecutivos de Falcon Bridge hasta ayer, pues yo estaba ahí. Y ellos confesaron que el valor de la mina hoy es ese, que tienen proyectado, si se le asigna Loma Miranda, en una inversión de 400 a 450 millones de dólares para convertir los 3 generadores de 66 megavatios cada uno que tienen allá y que tienen parados, pero que van a necesitar para poder procesar a 100%, en razón de que el contrato de compra de energía que tiene con AES se vence en diciembre próximo y no están seguros de que AES le pueda dar más de los 65 a 80 megavatios que tiene contratado, y además que se le ofrezca al mismo precio. Entonces ellos dicen que necesita Miranda para completar la mezcla, pero también para poder hacer la inversión. Convertir las 3 plantas que procesan Bunker C a carbón mineral y hacer de eso una estructura de generación propia para no depender de la compra de energía. Y además prometiendo que con ello van a volver a una estructura de producción más eficiente incluso que la que tienen actualmente. Bien, esa es la situación. Yo sinceramente no veo obstáculos para que se le conceda eso, en razón de que ellos ya son propietarios de casi más del 70% de Loma Miranda, lo compraron. La propiedad, que es una concesión que está en el origen y que no está impedida por ninguna otra, eso no es reserva científica, ni de Vanos Verdes, ni de nada. Eso forma parte de la propiedad de Falcon Bridge. Ellos lo único que necesitan es un permiso del medio ambiente para comenzar a minar, o sea, a extraer, y llevar en camiones hasta Peguera. Bien, yo quería referir la inconsecuencia y el respeto que ayer nos dispensó el presidente, el nuevo presidente de Barrick Pueblo Viejo, como se llama ahora la compañía minera Pueblo Viejo, que le cambiaron el nombre para ponerle Barrick Pueblo Viejo. Bueno, y eso lógicamente coloca la cosa ya en un plano como mucho más específico. Ayer el señor Manuel Rocha, que es el nuevo presidente, que desplazó a un dominicano. Miren, con la designación de Manuel Rocha, el país ha sido objeto 2 veces de malos tratos. En primer lugar, porque se desplazó a uno de nuestros dominicanos de mayor capacidad.
El ingeniero Bonilla, que estaba ahí de gerente general de Rosario, de Barrick, Pueblo Viejo, es uno de los profesionales mejor formados y con mejor historial empresarial que ha producido la República Dominicana, por cierto, pero en varias empresas transnacionales norteamericanas. Pero no solamente por eso, sino porque quien lo sustituye, en vez de ser un ingeniero de minas o un profesional de la administración, no es más que un ente político del gobierno de los Estados Unidos que se desempeñó en 3 embajadas críticas en tiempo de la famosa Guerra Fría. En la República Dominicana, donde fue agregado político, en Bolivia en tiempos del Che, donde fue embajador, y en Cuba. Óigame el expediente de este señor, lo que revela que los ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo, los dueños, que son Barrick Gold y Goldcorp, nos están tratando en los mismos, con los mismos conceptos y visiones que existían en los tiempos de Trujillo y de Balaguer, como si fuésemos una nación a la que con recursos políticos se nos puede doblegar, porque eso es un maltrato al país. Poner al frente de una compañía como esta, que ha invertido 3.600 millones de dólares para traer al país una tecnología tan sofisticada como la lixiviación a presión. La lixiviación a presión lo que significa es que Barrick, mediante una inversión extraordinaria para montar una planta bellísima, toma minerales, los encierra en 4 tanques que llaman ellos, unos tanques grandísimos, los tapan a mucha presión, le inyectan oxígeno también a mucha presión y convierten lo que es un mineral sulfuroso en un mineral oxidado, que es la forma originaria como ha estado presente el oro y la plata en la República Dominicana desde que los colonizadores primero, los indígenas y luego los españoles de esta isla lo encontraron. Por cierto, ustedes saben que con las lluvias, las escorrentías se relava y se produce un proceso práctico de refinación, porque el oro aquí corre por los ríos. Bien, esa planta que es un ejemplo de eficiencia y de modernidad y que debe ser un ejemplo para todo el mundo de una relación armoniosa entre inversionistas con alta capacidad operativa y de capital con un Estado maduro, responsable, democrático, como es el dominicano, que ha pasado la prueba de la democracia del 1966 a la fecha, celebrando elecciones en cada una de las fechas que dice la Constitución. Sin embargo, ahora mismo se pone en duda cuando se nos está pretendiendo mantener un contrato que es una vergüenza para el país. Ese contrato dice que Barrick Gold no tributará el 25% del impuesto sobre la renta, ni el 27% de la participación en las ganancias brutas al Estado Dominicano, hasta tanto ella recupere su inversión y al mismo tiempo, y después de recuperar la inversión, la mina tendría que garantizarle a estos señores una tasa interna, un retorno, ¿no? Una tasa interna de retorno de un 10% anual. O sea, si ellos no tienen, después de recuperar su inversión, una tasa interna de retorno de un 10%, ellos tampoco van a tributar ni el 27% de las ganancias brutas, ni el 25% del impuesto sobre la renta. Solo está garantizado una especie de canon de 3.2%. Eso, por ejemplo, si se mantienen los precios actuales y se exportan los 1.000 millones de dólares que están previstos, los 2.000 millones de dólares que están previstos este año, a partir de una exportación de 1 millón de onzas de oro, eso es lo que le va a significar al país en menos de 60 millones de dólares, mientras ellos se van a embolsillar más de 1.500 millones limpios. Eso sería una vergüenza. Y eso es lo que está defendiendo el señor Rocha contra la voluntad de la opinión pública y contra la voluntad de sectores sensibles del propio gobierno y del partido oficial que ya se han expresado en esos términos. Quiero llamar la atención en el sentido de que ya se nota que Barrick está montando
dentro de la estructura mediática del país su mecanismo de resistencia. Ya saben, grupos de esos que tienen medios de comunicación poniéndose al lado de la Barrick. Pocos y poco influyentes, porque la verdad es que los principales medios de comunicación han estado al lado de los intereses, interpretando los intereses del pueblo dominicano, que son las de que este contrato se revise de la misma manera que se revisó en el 2009, cuando Barrick y Goldcorp le reclamaron al gobierno que los precios del oro en ese momento no le garantizaban una reposición en tiempo hábil de su inversión proyectada entonces de 2.600 millones de dólares. Ha resultado en 3.600, 1.000 millones de dólares más. Pero además, decían ellos, porque no tenían fuentes de financiamiento disponibles como la tenían al inicio del proyecto, cuando adquieren a Placer Dome y la involucran en sus planes de desarrollo. En razón de que la crisis hipotecaria y la crisis financiera habían estallado y los bancos de inversión no estaban disponibles para prestar. Esos dos argumentos muy fuertes fueron los que obligaron a una modificación de contrato, que por cierto, está indicado que la misma cláusula que usó Barrick y Goldcorp para modificar el contrato es el que debe usar el Estado para modificarlo ahora. Ahora bien, debe esa modificación consignar que la participación de las partes, no solamente de los inversionistas, sino también del Estado, debe estar condicionada al movimiento, alza y baja de precios, para que no se vuelva a repetir una situación tan lamentable como la que estamos viviendo, o como la que se vivió en el 2009 cuando ellos reclamaron la modificación de contrato. Independientemente de la ofensa que ha significado el nombramiento de Manuel Rocha al frente de Barrick, porque eso es una ofensa al país, independientemente de eso, la renegociación que dice el senador Félix Nova por Monseñor Noel, una de las dos provincias mayor afectadas o beneficiadas por la inversión de Barrick Gold y Goldcorp, eso no va a pasar. Ese contrato, dice, es una estafa y por tanto eso no puede pasar sin que se observen las partes básicas del contrato y se llegue a un entendimiento en que las partes queden las dos complacidas. Yo creo que eso va a acontecer, eso no hay forma de que el señor Rocha, con todos los movimientos que hace, con algunos medios de comunicación, etcétera, se resista. Y tal como él dijo ayer en una ceremonia que celebró en Cotuí, al momento de entregar un dinero que había comprometido con entidades municipales de la provincia, que él espera que el Estado sea responsable y cumpla lo pactado. Y nosotros esperamos que ellos sean responsables, Barrick Gold y Goldcorp, y traten al país con respeto. Y no traten de ofendernos. De manera que aquí están dos posiciones. No es verdad que se han iniciado las exportaciones comerciales de Barrick. Barrick todo este tiempo lo que ha estado en actividad de prueba. Ha exportado, que se lo ha permitido el Estado en condiciones provisionales. Todavía formalmente Barrick no ha iniciado exportación comercial. Eso lo sabemos. Y lo sabe todo el que está en el inside del asunto. Eso es lo que quería decir. Buenos días, don Mozart. ¿Cómo va todo? Buenos días, don Buen día, don Pedro. Bueno, quería aprovechar que hice una visita, ¿no?, junto con el equipo de prensa de aquí a Falcon Beach, específicamente a Miranda y a Loma Ortega, para referir lo que fue mi experiencia allá. Muy bien. Miren, la semana, como ha dicho don Pedro en la primera parte, ustedes vieron que le dedicó el tiempo al tema minero y luego el tema Barrick, porque siempre cuando llega el fin de semana tomamos de los temas que se mantuvieron durante los últimos 7 días en el centro y que tratamos de volver a tratarlos y ya destacando otros elementos. En la semana nosotros aquí abordamos el tema de los aprestos que se llevan a cabo en la República Dominicana entre grupos interesados, empresariales y políticos, que han trazado un plan
que tiene el propósito de afectar la figura del expresidente Leonel Fernández. Entienden que el liderazgo del expresidente Leonel Fernández hay que disminuirlo y que si se llega a llevar a la percepción pública la idea de que el expresidente Leonel Fernández dirigió una administración en la que comprometió su irresponsabilidad con actos indecorosos, mejor. Todo esto, aun cuando lo que han estado en todas estas iniciativas son personas que conocen muy bien cómo opera el sistema de justicia en la República Dominicana y cómo es el sistema procesal dominicano. Saben que en la República Dominicana, cuando usted presenta una imputación, usted tiene que presentar los elementos de prueba. Si no presenta los elementos de prueba, usted podría quedar en esa iniciativa. Pero ¿qué ha ocurrido? Saben todo esto muy bien. Dicen, bueno, pero eso es cuando el proceso comience ya en cada una de las instancias donde tiene que pasar. Lo importante es que en esta fase, que no hay, el Ministerio Público no ha admitido querellas contra el expresidente y la Fundación Global Dominicana, no la ha admitido, incluso los abogados ya del expresidente Fernández y la Fundación Global han hecho, de Funglode, ya han hecho las precisiones y han dicho algo que nosotros aquí en la semana lo expresamos y compartimos ese criterio, de que se trata de una presentación de querella sin fundamento, porque saben muy bien que una fundación, por ejemplo, como Funglode, y cualquier fundación dominicana organizada, lo que son cómo se sostiene esa entidad, cómo fue posible, todo eso aparece documentado, todo eso se documenta. Y son informaciones que están ahí, o sea, usted puede decir lo que diga, pero ¿qué se busca? Sencillamente desinformar y tratar de crear una percepción pública que ponga en duda la honorabilidad del expresidente Leonel Fernández. Pero, ¿dónde quedan enredados? Que cuando usted ve en qué se sustentan, son las mismas palabras afrentosas, las mismas inventivas que le han estado presentando al país, que lo hicieron durante la campaña electoral, porque aquí hay gente que olvida que en la campaña electoral pasada se formó en República Dominicana un frente que se denominaba Frente para evitar el continuismo del PLD en el gobierno. Y ahora en todo esto son las mismas personas. Ustedes ven que incluso el elemento nuevo es que en la campaña electoral hubo un momento que Guillermo Moreno, el abogado que ahora presenta la denuncia contra el expresidente Leonel Fernández y Funglode, era un candidato presidencial. Ustedes vieron que él participó en las elecciones, logró 5,000 votos en ese proceso de las elecciones pasadas, en la que fue ganada la consulta por el Partido de la Liberación Dominicana con su binomio encabezado por el licenciado Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Ahí estaba ahora, ¿no? Lo que ocurre es que pensaban que con ese frente y apoyar al PPH con su candidato, el expresidente Hipólito Mejía, iban a lograr el objetivo de sacar el PLD del poder. Fíjense que aquí se hicieron unos esfuerzos de bloquear medios de comunicación a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana o disminuir su presencia durante el proceso electoral. ¿Qué pasó? Bueno, que al final los dominicanos y dominicanas en las urnas decidieron que el Partido de la Liberación Dominicana continuara en el poder y aceptaba la propuesta que le presentó el candidato
el hoy presidente Danilo Medina. Una propuesta que se fundamentaba, como bien lo decía, continuar lo que está bien y corregir lo que está mal. Decía esto durante la campaña. Y observen lo que ha pasado durante los primeros meses, que el presidente Danilo Medina ha estado concentrado en lo que fue su propuesta electoral. Ahora, esto, sin embargo, no distrae ni hace que esta gente cambie. Entienden que hay que crear un alboroto nacional porque al presidente Leonel Fernández hay que afectarlo. Que si Leonel Fernández sale limpio de este juego, lo van a tener en el escenario. Algunos dicen, bueno, es que si no se afecta, él va a ser candidato presidencial en 2016. Oiga, cuando está comenzando una administración, que usted no sabe en política lo que ocurre en 3 años, ya se están planteando todo esto. Pero ¿qué es lo importante? Que al final la sociedad dominicana va a ver, cuando todo esto y den pasos hacia adelante, los que hacen las imputaciones, de que se trata de un espectáculo con el único propósito de tratar de afectar al presidente del PLD y de la Fundación Global. Que ese es el único propósito. Y que después ustedes verán a esta misma gente enfilando en definitiva con lo que quieren, que es ver cómo crean las condiciones para que el PLD termine la administración, termine en el gobierno en el año 2016. O sea, que venga su opción, lo que ellos dicen, su opción de su frente democrático. Hay gente que ha perdido eso de vista. Ese frente democrático fue en marzo, el 4 de marzo. Si ustedes toman los diarios, se van a encontrar que ese frente estaba en la pasada campaña electoral, asimismo, para evitar el continuismo del Partido de la Liberación Dominicana. Se estableció. Y cuando ustedes observan, se van a dar cuenta que los mismos actores que se están moviendo ahora eran parte de ese frente. Lo único que han hecho es dar un paso hacia adelante para colocarse en otra posición. Pero cuando usted ve el propósito es el mismo. Y eso explica que están presentando este espectáculo con el propósito de sembrar su idea en la opinión pública. Porque parte de la premisa, si logramos crear una percepción de que vea a Leonel Fernández como el enemigo malo, ahí ganamos. Hemos solucionado el problema mayor, que es el presidente del PLD, el expresidente Leonel Fernández. Pero es una manera también de perder tiempo, porque también la sociedad dominicana ya en distintos sectores, y ustedes ven cómo la gente reacciona, cuando se ha estado tratando todo esto, se dan cuenta de que ya la gente no es tan fácil en República Dominicana usted hacerle cuento y tratar de venir con un invento y presentárselo como una verdad. Esto se resume, como han dicho, el grupo de abogados que ha hecho la precisión de que no hay todavía, el Ministerio Público no ha admitido querella contra el expresidente Leonel Fernández. Sin embargo, ya la base mediática durante la semana puso a circular esa información de que el Ministerio Público había admitido la querella y que le daba la información al diario Hoy bajo estricta confidencialidad. Se publicó esa información en la semana. De ahí que solo hay que esperar, y cuando esto llegue al Ministerio Público, y si el Ministerio Público lo pasa al sistema de justicia, nosotros vamos a ver al final la verdad salir. Y también verle las caras a todos los que han estado detrás de esta iniciativa, que no dan la cara, mandan a otros. Pero llega un momento que usted sabe, si se calienta una plataforma, todos los cuerpos que se apoyan en esa plataforma saltan. Y así la sociedad lo podrá ver. Lo otro es lo que pasó en la semana en educación. Esto es lo que ha acontecido, es para que el país se sienta muy optimista respecto al futuro de la educación.
Entre los acontecimientos, ustedes vieron que ya está instalada la Junta Directiva, el Rectorado del Instituto Tecnológico Superior Comunitario, o el Community College de San Luis, como prefieren llamar muchos ciudadanos y ciudadanas. Y ya vieron con lo que se cuenta para formar recursos humanos cualificados y crear las condiciones para que los egresados de ahí sean personas emprendedoras, que incluso puedan asumir proyectos individuales o de grupos, crear empresas. Esto le abre la oportunidad a muchos jóvenes que no tienen recursos para accesar al sistema de educación técnica o superior que tiene República Dominicana, porque no pueden pagar la matrícula. Y de igual modo, los que están más cerca, en ese Instituto Tecnológico Superior Comunitario, podrán hacerlo ahora a pie. Gente de toda esta zona del Almirante, de San Luis, de los sectores aledaños, algunos de parte de esa población estudiantil podrá desplazarse a pie a ese lugar porque está en un punto estratégico del municipio Santo Domingo Este. Esto fue muy estimulante, ya la instalación de las autoridades. El Plan Nacional de Alfabetización, ya vimos en la semana ustedes, que el número era 70.000, hay 72.000 personas que están en el programa. Y se ha dado la buena noticia de que ya hay personas que están participando, que a esta hora ya prácticamente están alfabetizadas, porque se trata de personas inteligentes, que lo único que lo impedía era la barrera, que no habían tenido la oportunidad de recibir un programa de formación para alfabetizarse. Ahí va adelante. El proyecto de aulas, que se ha iniciado como una especie de persecución, que ¿dónde están las aulas? Bueno, se están construyendo. El ministro de Obras Públicas ha dado la información de inversiones concretas, o sea, ya de construcciones de aulas, con una inversión de 60 millones de pesos, ha hablado, ya de obras ejecutadas en este programa, y le ha dado, pues claro, y le ha dado la información, 60 millones, pero es de una obra terminada. ¿Qué quiere decir? Se le está hablando de cosas concretas. Ese programa de construcción de aulas, no piensen que fueron palabras al aire, es un programa bien sustentado. Fíjense que se hicieron los sorteos para que participaran ingenieros de todas las provincias del país, y va adelante. Banca Solidaria también, para los que están inquietos. Ustedes saben ya lo que han estado diciendo don Pedro y Mozart, que bueno, que hay que tener cuidado con ese dinero que se está prestando, porque le están prestando dinero a gente que no tiene historial de crédito. Por eso se ha creado ese programa de la Banca Solidaria, que es para personas, microempresarios, que tienen muchas limitaciones. Y les recuerdo, para que ustedes vean lo que están nerviosos y que se están tratando de sembrar dudas con esta iniciativa, que le pregunten a DEMI, que le pregunten al Banco de la Mujer, cuál es el comportamiento de los pobres cuando le dan un pequeño préstamo. ¿Qué es lo que ocurre? Oiga, retorno por encima del 97%. ¿Qué quiere decir? Que son personas que si le dan la oportunidad, usan los recursos bien y al final pagan. Muy bien. Bien, buenos días. Miren, en torno al tema de las mineras en el país, pienso que Pedro hizo precisiones importantes y recogió lo que ha sido prácticamente la historia de la explotación minera en la República Dominicana. Yo solo quiero ratificar que no sé si el señor Manuel Rocha, una especie de colonizador de nuevo cuño, que ha estado en otros momentos aquí en el país en una labor de zapa y en una labor de compra de espacios mediáticos y en una labor de chantaje imperial, en su momento lo hizo. Y yo te dije a ti que
ese tipo de personas cambian de escenario, pero su esencia es la misma. Su vocación es imperial y ya pueden ver ustedes las declaraciones desafortunadas de él ayer. Volvió sobre sus pasos, no se aguantó y volvió a intentar colocar al gobierno en una actitud de rodillas ante el poder de la Barrick Gold y de la Gold Corp que él, en el caso de la Barrick, representa. Yo quiero decirle al señor, a este señor de la Barrick, que se parece que no está leyendo los medios, los digitales, todos los medios en el país, y mucho menos está recorriendo el entorno de la provincia o la provincia donde se está en el proceso de explotación, cuando se entre ya en vigor esto. Porque el contrato de la Barrick, eso es, la revisión del contrato, eso es ya irreversible. Mire, señor Rocha, no hay manera de que el Estado Dominicano no revise ese contrato. Y lo más aconsejable es para las partes, tanto para ustedes, inversionistas importantes, respetados por nosotros acá en la República Dominicana, como para el Estado, es que se retome el nivel de conversación y de negociación hacia lo que deberá ser indefectiblemente la revisión de ese contrato. Eso de que el gobierno tiene que respetar el acuerdo, en ningún momento el gobierno ha pretendido ni pretende irrespetar los términos del contrato. Simplemente, al contrario, lo que va a hacer es apelar y ser consecuente con el propio contrato y con el precedente que ya su propia compañía, la Barrick, sentó en el país cuando en un momento reclamó, y así se hizo, la revisión de ese contrato. Así es que el chantaje, usted debe... Que sea responsable. Sí, es una frescura, pero lo que quiero decir es que esa es la voz de una persona que, como te digo, mantiene un criterio imperial, que no se ha dado cuenta que el entorno ha cambiado, todo ha cambiado, que ya el águila tiene que bajar de vuelo y tiene que tener mucho cuidado, ya las cosas no son así. Centroamérica y el Caribe le han demostrado, desde Cuba hasta Venezuela y Brasil, en 3 modelos diferentes, pero que apuntan en una misma dirección, el respeto a la soberanía de cada uno de esos pueblos, con 3 modelos, modelo cubano, modelo venezolano y modelo brasileño. En los 3 ha imperado buscar la fórmula para que se respete a los pueblos, a sus naciones, a su soberanía. De la misma manera que ese gran pueblo norteamericano, estadounidense, busca en cada momento que se respete sus derechos y su soberanía. Así que el discurso imperial y esa forma y esa afrenta, usted debe dejarla, o simplemente, que pienso como Pedro, que se equivocaron los propietarios de estas empresas al colocarlo usted al frente de ellos, porque usted no tiene la calidad para afrontar una situación como esta, de cambios que se han operado en el mundo, que la geopolítica cambió. Ya usted no puede llegar como un demonio revestido del poder imperial a imponer cosas. Eso no, ya eso terminó, hermano, terminó. Así que nosotros le pedimos que se calme y que retomen los niveles de conversación con el Estado, que va a respetar el contrato, pero dentro de ese mismo contrato va a apelar a ese acápite que le permite una revisión, y eso se va a revisar, señor Rocha. Y se va a revisar porque ya la presión no es ni siquiera de la voluntad, de la seriedad, del buen criterio
de las altas instancias del poder en la República Dominicana, encabezada por el presidente de la República, sino que se trata ya de un nivel de conciencia nacional. Es la población, es la sociedad dominicana la que está reclamando eso, y ni usted, ni la Barry, ni nadie está por encima de eso. Así que yo le pido que retome lo que venía, la forma en que venían operando los pasados presidentes de la Barry. Segundo, en cuanto a Loma Miranda, yo voy a esperar la experticia de los técnicos, la experticia, y siempre voy a reclamar que se garantice la preservación del ambiente. Como lo ha hecho Barry, por ejemplo, para poner un ejemplo, Barry está en sus exploraciones, ha articulado hay una serie de elementos técnicos súper calificados para no dañar en la proporción. ¿Sí? Todos los elementos tóxicos que dejó Sí, Rosario Dominicana. Exactamente. Y aparte Exacto. de ellos, que son venenosos, los metió en toneles. En cápsulas Sí. Y nosotros hemos ponderado siempre eso de la Barry. Asimismo queremos que en el caso de Loma Miranda, cuando se haga la experticia, se garantice lo que se tenga que garantizar a cualquier nivel, la preservación del ambiente. Si hay que explotar aquello racionalmente, vamos a explotarlo racionalmente, porque esa es, como le decimos, ese es un recurso natural explotable, la minería. ¿La cogiste, caballo? Bueno, miren, en otro caso, pienso que el presidente, no te rías, hombre, miren, tú sabes que a mí me dicen esa dama, que la presencia de Hertel y del señor Cisneros como accionista y asesor, uno accionista, el otro asesor de Barry, han sido de mala influencia, porque le han hecho creer a Barry que esto es una nación bananera. Hertel anda por esos lados, por ahí. Bueno, no, él es asesor de Barry, nombrado formalmente. Sí. Y el señor Cisneros, un empresario venezolano muy influyente, si nos es accionista. Si nos metemos en ese expediente, Cisneros se nacionalizó dominicano. Sí, pero si nos metemos en ese expediente del ex embajador Hertel, ya tú sabes. Pero miren, esa distinguida dama, doña Lía Bonetti, que la puso en el centro. Sí, que dice ella que no se puede de ninguna manera aceptar la privatización pero eso está clarísimo. De los puertos prácticamente, ¿verdad? La seguridad de los puertos, eso está claro, nosotros estamos de acuerdo con ella. Ahora, usted puede incluso privatizar un puerto, pero no la seguridad. Su seguridad no. Ahora, dama, lo que sí queremos precisarle una vez más es que los aparatitos, los rayos X, son necesarios. Olvídese de eso. Al gobierno que busque a ver, porque entonces si es el gobierno el que tiene que implementarlo, que busque la forma de ver la barrera. Que le pida a los señores y le pida, ya ellos se dieron, ellos van a cobrar la mitad de lo que inicialmente está en el contrato. Y eso que lo opere el Estado. Lo que van a montar los equipos, eso es. Autoridad portuaria esa gente. Pero eso que lo opere. Que hizo muy bien el expresidente Leonel Fernández en conformar su equipo de defensa, su equipo de abogados de defensa. Sí, tal como dijimos, esa es una situación que hay que afrontarla a ese nivel. Él ha hecho muy bien en conformar su equipo para esperar. Lo que todos esperamos es que el Ministerio Público termine de ver si hay méritos o no para darle curso, y si hay que darle curso, entonces al presidente Leonel Fernández y sus abogados que vayan a los tribunales, como debe ir cualquier, que vayan a los tribunales a defenderse. O sea, que hizo muy bien el presidente, abogados, el presidente en conformar su equipo. Oiga quiénes son, pero, se lo menciono, mire, Tony Delgado, son buenos, Olivo Rodríguez Huerta, son buenos, Miguel Valerio, Radamés Jiménez, Abel Rodríguez del Orbe. Pero déjame decirle, para los que andan en el laborantismo con el presidente Leonel Fernández en el PLD, finalmente quiero decirle que me parece que se está afianzando la tesis, yo por lo menos lo he visto desde aquí, de que avanza el proceso de alternabilidad del poder dentro de un solo partido. Me temo, lo digo así mismo, que vamos a tener al Partido de la Liberación Dominicana por unos años. ¿Usted sabe por qué les digo esto?
Primero porque ese partido, yo le dije a ustedes que tenía una fortaleza terrible, porque está sustentado sobre la base de la disciplina y el espíritu de cuerpo. Y ahora con una gran vocación de poder, que se pone de manifiesto día a día. Con gente así es difícil, a esa gente es difícil marcharle. Entonces del otro lado del río tenemos a un partido reformista social cristiano que pudo haber tenido una oportunidad con la tesis aquella o sea, la fórmula chilena de alternabilidad dentro de 2 partidos, 3 partidos, dentro de un conglomerado, e irse cambiando. Bueno, pero para eso usted tiene que tener capacidad de movilización y de engranaje para usted presentar una propuesta viable presidencial. En el Partido Reformista no hay nada de eso por el momento. Al contrario, ahora hay una disputa de si respetan o no una disposición de un tribunal de la República que debe respetar mi amigo, don Carlos Morales Troncoso, de que esa gente, Amable Ariztí, todos deben volver a ese partido. Y si hay otra instancia que impida eso, entonces procuren esa instancia. No vayan a entrarse a sillazos y a provocar situaciones. No, ni a violentarse contra los órganos de decisión. Hagan eso. Entonces, lastima que el Partido Reformista esté ahora en esta situación, porque pudo haber sido una parte importante para esa alternabilidad en el poder, como el modelo chileno. Y en el otro caso, que es el PRD, fíjense el último botón. La gente de Hipólito Mejía trató de meterle por debajo de la mesa, como ha hecho siempre, a la población, una carta de Martín Torrijos, una carta vieja. Metieron una carta que envió Hipólito Mejía a la presidencia de la Internacional Socialista, y ahí, entonces, como son ellos desabichosos, metieron una carta vieja de Martín Torrijos y encontraron al Nacional fuera de base, a Radamés Gómez Pepín, fuera de base, que le publicó en portada que Torrijos había dicho que hay que hacer tal o cual cosa. Bueno, vamos a decir que fuera de base, sí, es verdad. Fuera de base lo atraparon y sale en portada ayer, pues Torrijos ahora, está en algunos digitales ya, dice que él no mandó esa carta, que eso no es verdad. Era una carta vieja, pero quiero felicitar a la gente de Diario Libre, que en un ejercicio de buen periodismo, cuando vio la carta, dice, pero esto se me parece como que tú habías salido. Y revisó su archivo, y eso es del 2011, cuando la primera crisis, de la crisis que cada vez se da más ahí. Por eso yo le decía a mi santa Iglesia Católica que se mantuviera y debe mantenerse a prudente distancia. A la Iglesia que se mantenga a prudente distancia, a mis pastores que se mantengan a prudente distancia. Que ese lío del PRD lo resuelvan entre PRDistas, entre ellos que se conocen. Ellos conocen sus balas, ellos conocen sus Concord, ellos conocen sus sillas. Entonces dejemos eso entre ellos, porque ante todo esto lo que parece es que vamos a tener la alternabilidad del poder dentro del poder. Y fíjense si es así, que pasa Leonel Fernández con un gran gobierno y sigue Danilo Medina con un mejor gobierno aún, porque está derramando mucho más estimado. Además que está siendo consecuente estrictamente con un excelente programa de gobierno. Así es. Miren, señores, hoy es viernes de la Seguridad Social, y ya está el doctor Gustavo Huila, nuestro asociado, en la sala de entrevistas. Hay temas interesantes sobre la seguridad social. También es viernes del agua, cultura del agua, y ya los señores del INDI están por ahí. De manera que vamos primero a dar paso a Carol, que nos tiene una información, y al equipo, y luego pasamos a la sala de entrevistas.